Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Si soy fiel. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Una disculpa si uso lentes oscuros, pero traigo una infección en el ojo y un poquito la luz me molesta. Una disculpa, pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón para compartir con ustedes estas aventuras del amor de Dios. Y hacemos también esta experiencia de aprender juntos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, donde estamos viendo número por un número, leyendo, conociendo un poquito más de nuestra fe, de todo lo que nos dice. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. Primera parte, la profesión de fe. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte, que tiene a su vez 2 secciones, primera y segunda sección. Entonces estamos primera parte, la profesión de la fe, y en la primera sección, creemos. Hemos visto el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios, y estamos en el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, y hemos visto en este capítulo 2 varios aspectos. Primero, hemos visto la revelación de Dios, y en esta revelación vimos cómo Dios revela su designio amoroso, vimos las etapas de la revelación, y vimos cómo Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Esto fue el artículo 1. Artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Vimos en la tradición apostólica, la relación entre tradición y Sagrada Escritura, la interpretación del depósito de la fe. Artículo 2, estamos en el artículo 3, la Sagrada Escritura. Estamos en el número 1 romano, dice Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Luego vimos inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, el número 2 romano, y nos quedamos en el número 3 romano, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Y hemos visto el número 109, 110 y 111. Vamos a leer estos números 109, 110 y 111. 109 dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esto pues, ya lo hemos contemplado, ya lo hemos visto. Va a ser muy importante. Y se refiere a que Dios nos habla en un lenguaje que entendamos. Número 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modos diversos en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Estos son algunos de estos elementos que ya veíamos. No es lo mismo hablar de una misma región, de un mismo país, y de un mismo país, un mismo tiempo. Si ustedes leen una obra de Santa Teresa de Ávila, el español que usaba, pues era un español, aunque era castellano, pero pues no se entendía al menos las palabras igual. Lean a Miguel de Cervantes Saavedra y van a ver que no es un idioma, un español igual al que usamos ahora, expresiones diferentes, pero aunque sí se entiende en general. Bueno, pues de alguna manera, en primera, es un idioma diferente, es una cultura diferente, es un lugar diferente y es un tiempo diferente. Y por eso, pues tenemos que descubrir la intención de lo que es esta manifestación de la voluntad de Dios en los autores sagrados. Y el último número que habíamos visto es el 111. Vamos a escuchar y retomar este 111.
Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ok, dice, ya lo hemos visto el programa anterior, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, o sea, que es movidos, inspirados por el Espíritu Santo, el autor humano, el agiógrafo, va a escribir solamente aquello que Dios quiere. Dice, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y para esto, obviamente, necesitamos el Espíritu Santo. Y en el programa anterior hablábamos, por ejemplo, la Lectio Divina, los pasos de la Lectio Divina. Les recordaba que es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación de la palabra, oración con la palabra, contemplación y compromiso. En el primer paso, invocación al Espíritu Santo, es tratar de estar en la mejor medida espiritual para poder nosotros escuchar con mayor claridad la voluntad de Dios y también la interpretación de la palabra de Dios. Porque pues no cualquiera puede interpretar correctamente, cualquiera la puede interpretar, pero que la interpreten correctamente, pues ya es otro asunto, ¿no? Y es algo que no es fácil de realizar, y es cuando a lo largo de la historia de la Iglesia pues hemos encontrado interpretaciones equívocas que han dado origen a sectas, a iglesias separadas que tienen su propia interpretación, su propia manera de ver y entender las cosas. Y esto pues ha generado y sigue generando mucha controversia dentro de la Iglesia. Y el Concilio Vaticano, este documento posterior al concilio que se va a escribir, nos va a dar en uno de los documentos la Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios. Es un documento que habla precisamente sobre la Sagrada Escritura. Nos dice que hay tres criterios para una interpretación de la Escritura. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, a nuestros hermanos cristianos no católicos, ¿cómo es que hacen para interpretar la Sagrada Escritura? Pues cada uno va a estar haciéndolo de diferente manera, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dice y les inspira. Y bueno, se van a dar cuenta que no hay una unicidad, no hay un ponerse de acuerdo en lo que es precisamente esta interpretación. Y esto pues ha dado y sigue dando pues esta situación de una interpretación, libre interpretación. Yo siento, yo pienso, a mí me dice esto y esto es lo que es. Y bueno, pues es un serio problema que se está dando hoy en nuestra iglesia. Muy bien, entonces pues es para poder entenderse un poquito más este ámbito. ¿Cuáles son estos criterios? Son tres que se marcan en el número 112, 113 y 114 del Catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez están tomados de la Dei Verbum, número 12, párrafo 3. Vamos a ver el número 112. Primer criterio para una interpretación de la Sagrada Escritura conforme al Espíritu, no de acuerdo pues como nosotros sentimos o nosotros pensamos. Madre Blanquita. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura.
pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia, de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Muy bien. Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver, si gusta agarrar la Biblia, vamos a ver qué es lo que nos dice en este ámbito. Fíjense qué interesante. Dice, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. El primer elemento importante es que la escritura tiene una unidad. No puede contradecirse la escritura a sí misma. Si esto no se entiende, pues vamos a entrar en graves confusiones. Es que aquí dice en la escritura que Dios destruye al que se porta mal, ¿sí? Y luego en el Nuevo Testamento dice que Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo está esto? Bueno, hay que entender que hay una unicidad, hay una unidad de toda la escritura, y si no entendemos esto, pues no vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a plantearlo en el ámbito de los papás. Imagínense que un papá castiga a su hijo y lo castiga porque hizo algo malo, y el hijo lo que va a sentir es que mi papá no me quiere, o el papá corrige al hijo y el niño no siente que el papá lo quiera porque lo está regañando, lo está castigando. Y a veces una buena nalgada o un buen manazo en la boca para que se calle y no falte al respeto, pues obviamente esto no es agradable. Muchas veces las acciones que se veían las interpretaban como que Dios estaba enojado y quería destruir, pero realmente lo que Dios quiere es que crezcamos y maduremos. Y la unicidad es la salvación, la verdad salvífica que se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero cuando no entendemos esto, pues se va a sacar del contexto el sentido general de la Sagrada Escritura y se puede malinterpretar. Por eso dice, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que las componen, son 73 libros, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios. ¿Cuál es este designio? La salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos salvados, tú y yo. Ese es el plan. Y nada que se interprete como manera contraria a esto puede ser o no puede venir del Espíritu Santo. Si la interpretación conlleva el hecho de que no te lleve a la salvación, pues entonces no hay un espíritu correcto de la interpretación de la Escritura y no va de acuerdo al Espíritu de Dios. Es una razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Todo está centrado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por Cristo, con Él y en Él. Ese es el centro de nuestra vida, el centro de todo nuestro ser. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. San Lucas 24 nos dice así. 24, 25. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Vemos aquí, todo está centrado en Cristo, y ahí mismo en el capítulo 24, versos 44 al 46. 44 al 46. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Hasta el 46? Sí, del 44 al 46. Uh-huh. Bueno, otra vez, la interpretación del Antiguo Testamento hay que verlo desde los ojos cristológicos. Cristo nos ayuda a entender todo el sentido en el Antiguo Testamento. Hay una unidad y el centro de toda la Escritura es Cristo. Quiten a Cristo y ya la interpretación de la Sagrada Escritura está mal. Quiten el sentido de salvación y ya la Escritura está mal. Un criterio importante, y ya lo decía San Agustín cuando dice, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, Antiguo Testamento. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Si no se tiene el Espíritu, no se puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y esto, pues, es un tema que ha generado mucha división en la Iglesia. Muy bien, vámonos al segundo criterio que nos presenta el Concilio Vaticano II para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu. Primero, la unidad, dijimos, al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Número 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, Sacra Scriptura Principalius est incorde Ecclesiae, ¿sí, padre? Sí. Quam in materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Muy bien, entonces, leer la Escritura sin la tradición de toda la Iglesia, pues falta esto. Acuérdense que la revelación de Dios se da en dos ámbitos, oral y escrita. Y la revelación es cuando Dios se da a conocer, nos da a conocer su designio salvífico, nos da a conocer quién es Él, nos da a conocer quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto que tiene para toda la creación, tanto los seres humanos como la creación entera. La revelación se encuentra en la Escritura y la tradición de la Iglesia. Por eso dice, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, ¿sí? Y esto lo dicen desde los padres, de los santos padres de la antigüedad, ¿no? Dice, la Sagrada Escritura, de los primeros siglos de la Iglesia, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. ¿Qué es lo que tienen? Puedes tú tener una Biblia y puedes tú leerla y tratar de interpretarla, pero ¿qué sucede? Al no comprender lo que significa desde la tradición de la Iglesia, pues vamos a interpretarla no de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Sí? Se necesita la tradición viva de toda la Iglesia para también que la Iglesia pueda entender y comprender mejor la Escritura, y la Escritura también nos ayuda a comprender y a vivir mejor la tradición. O sea, es una interdependencia, las dos caras de una misma moneda, Biblia y tradición, tradición y Biblia. Por eso no es tanto en la materialidad de las hojas o de lo escrito, sino en el corazón de la Iglesia, ¿sí? La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia, en la tradición, en lo que la Iglesia ha recibido de Dios, que en la materialidad, o sea, que en una hoja de papel o en la tinta que se utilizó para escribir la palabra de Dios. Dice, en efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. La Iglesia
encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver esta parte. ¿Qué dice? La Iglesia encierra en su tradición, en la parte de la revelación que no se escribió, pero que sí se transmitió oralmente, la memoria viva de la palabra de Dios. La tradición encierra, en la tradición se encuentra encerrada la memoria viva de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Biblia, tradición y el Espíritu Santo que guía e ilumina a la Iglesia para poder realizar pues esta interpretación. Este sería el segundo criterio que el Concilio Vaticano II nos señala para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu Santo. Y el número 3, ¿qué nos dice? Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Estar atento a la analogía de la fe. Vamos a ver este pasaje que nos refiere Romanos 12:6, que nos va a ayudar a entender un poquito acerca de esto de la analogía de la fe. Madre Blanquita. Romanos 12:6. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. ¿Sí? ¿Quiere volverlo a leer, por favor? Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Seguro que ese es el Romanos 12:6. 12:6. ¿Sí? A ver, déjeme lo leo acá. Es que esta expresión analogía de la fe es bíblica y precisamente la encontramos en Romanos 12:6. 12:6 dice: pero teniendo dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, si es el don de profecía, ejerzámonos en la medida de nuestra fe. ¿Sí? Voy a utilizar otra palabra para referirnos a analogía de la fe. Dice, entendemos la cohesión, o sea, la cohesión, la unión que hay entre las verdades de la fe entre sí. A esto se refiere la analogía. Otra palabra que pudiera utilizarse para que quede, la concordancia. La concordancia, concuerdan con un cordis, con un mismo corazón, una profecía, ¿sí?, con otra, una verdad de fe con otra. No puede haber verdades de fe que se contrapongan, porque entonces ya hay un serio problema. La analogía de la fe, la concordancia de la fe, que es precisamente a la medida, como Pablo lo refiere, la medida de la fe, ¿sí? Y es esta situación a exhorta a todas aquellas personas, los carismáticos, a los que tienen el don de profecía, Pablo está hablando a ellos, a que no ejerciten un carisma, este carisma, sin medida ni control. Tiene que tener una concordancia, o sea, si lo que yo estoy hablando va de acuerdo con la revelación o es algo ya más de mi parte, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en este concepto, donde muchas veces las personas a libre interpretación, a libre criterio, hacen una pues entendimiento de la palabra, si podríamos expresar esto, donde se llega a abusar, se llega a malinterpretar, ¿sí? Pues hay que entender esta necesidad, la exigencia por la cual no podemos hacer una interpretación solamente sin tomar en cuenta las verdades de fe. Llega una persona y nos refiere, entre comillas, una revelación, pero va contraria a la verdad, a las verdades de la fe ya conocidas, entonces
ahí hay una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Para concluir este rubro, bueno, no lo vamos a concluir todavía, pero dice, si en cuanto a la interpretación correcta, los criterios que el Concilio Vaticano en este documento de la Dei Verbum lo va a referir. Para poder hacer una correcta interpretación de acuerdo al Espíritu, hay 3 criterios. Primero, hay que prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Sí? No puedo ver ni entender la Escritura sin la tradición, porque entonces se pierde. Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Que las verdades que se están interpretando sean de acuerdo a las demás verdades de fe. Si yo tengo o saco en mi interpretación una verdad, entre comillas, de fe, pero se contrapone a la verdad de fe que viene desde Jesucristo, entonces estamos haciendo una interpretación incorrecta de la Sagrada Escritura. Por eso es no solamente lo que yo siento, lo que me inspira en el momento el Espíritu Santo, sino hay que tomar en cuenta muchos parámetros para una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Muy bien, con esto estamos en el Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Vamos ahora a ver un poquito el sentido de la Escritura, el sentido de la Escritura. Vamos a ver el número 115, Madre Blanquita. Nos dice, según una antigua tradición, se puede distinguir 2 sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico moral y anagógico. La concordancia profunda en los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. Muy bien, ¿qué nos dice? Según una antigua tradición, se puede distinguir 2 sentidos de la Escritura. El sentido literal: si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, arráncatelo. Sentido literal sería, me tengo que arrancar. El que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. Entonces voy a odiar a mi papá y a mi mamá. Sería un sentido literal. Y aquí, pues no siempre se puede entender literalmente la Sagrada Escritura. Hay que entender el sentido que se está diciendo. Y el sentido espiritual. Por eso es importante entenderlo en ese sentido espiritual, porque muchas veces podemos nosotros decir cosas o interpretar cosas que no son correctas. Porque, por ejemplo, cuando el Señor dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre y no es digno de mí, no tendrá vida eterna. Y unos se escandalizan y se van. Muchos de los discípulos se van. Y Jesús les pregunta a los 12, ¿ustedes también me dejan? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Hay que entender el sentido espiritual y el sentido literal. Los dos nos ayudan, pero hay que entender. Dice, en este sentido vamos a ir encontrando algunos elementos. El literal, bueno, dentro del sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. En este sentido, es muy importante entenderlo, el sentido espiritual, ¿sí?, que nos va a ayudar a entender varios elementos a la hora de que nosotros queremos entender claramente, porque cuando las personas no comprenden o no entienden lo que significa este sentido, pues obviamente van a terminar confundidos. Vamos a ver estos 3 elementos: el sentido alegórico, el sentido moral y
el sentido anagógico, ¿sí? Porque nos va a permitir esto conocer y entender algunos aspectos de lo que va a ser esta interpretación. Fíjense, estoy buscando el Concilio Vaticano II para poder entender lo que se refiere este elemento. Dice, el sentido de la escritura, el sentido espiritual. Me fui a todo lo que nos refiere este elemento de lo que es, pues viene más abajo. Vamos a ver el sentido literal, ¿sí? El sentido literal en el número 116, lo estaba buscando, pero viene aquí mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica, un poquito la explicación. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus. Fundentur super unum. Omnes sensus sacra scriptura, fundentur super literatem. Sí, que es lo que dice. Super unum literatem sensum. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Ok. Dice, es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que es la interpretación, exégeta, que sigue las reglas de la justa interpretación. ¿Sí? Lo que dice literalmente la palabra se entiende así. El que me quiera seguir, que renuncie a todo. Y esto se entiende, por ejemplo, en la vida consagrada, cuando el religioso, la religiosa o el sacerdote deja todo por seguir al Señor. Un sentido literal que ya les había explicado. Pero el sentido espiritual, pues estos tres elementos que vamos a entender. Madre, ¿quiere leernos, por favor, este sentido que nos refiere el sentido espiritual? Número 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Sígale. 1. Sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Así el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, en griego, anagoge, hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Ok, vamos a ver entonces este sentido espiritual. Dice, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico es una representación, la alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Voy a poner un ejemplo, donde vemos, por ejemplo, el paso por el mar, cuando el pueblo judío está siendo liberado, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo judío pasa por el mar, representa precisamente por el Mar Rojo, es un acontecimiento que va a tener su sentido en Cristo. Sí, el paso por el Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo, es un signo por donde vamos a encontrar el paso donde morimos nosotros, que es el sumergirnos en el bautizo para revivir y tener una nueva vida, una vida de libertad, que es el sentido alegórico, la alegoría,
que dice: podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello de el bautizo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entender precisamente este sentido. No es un sentido arbitrario, como a veces algunas personas han llegado a creer, que se pone según el capricho del que lo lea. Pues yo lo puedo interpretar así, para mí representa esto, sino que es precisamente alguien iluminado por el Espíritu Santo con las verdades de la fe, sabe descubrir a Cristo en toda la Escritura. El ejemplo otro sería cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿sí?, a Isaac, y lleva cargando el madero. Representa a Cristo cargando el madero donde el padre va a sacrificar a su hijo. Es una alegoría, es un símbolo que representa precisamente lo que va a ser este sentido, ¿sí? Y obviamente no es como una suposición, una interpretación que vamos nosotros está interpretando. Entonces, en pocas palabras, el sentido alegórico es en el que se va a descubrir cuando en la letra se encuentra ahí el misterio de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el sentido moral. Dice, el sentido moral: los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Vamos a ver 1 Corintios 10:11. El libro de Corintios, la carta de Corintios, capítulo 10, versículo 11. ¿Y qué es lo que nos refiere? Es a través de un sentido, pues, de una enseñanza de cómo debemos de vivir esta experiencia, cómo debemos de vivir este misterio y cómo vivirlo en función de la recta intención, la recta decisión, ¿sí? Hacer lo que es de acuerdo al proyecto de Dios, que sería el sentido moral, ¿sí? Entonces, espérame, entonces el sentido de moral cristiano no es simple conexión de reglas, o sea, no son unas reglas o reglamentos que se han puesto como sobre qué hacer o qué no hacer. No son un conjunto de reglas, sino ante todo es un estilo de vida, ¿sí? Es una forma de vida espiritual que surge de la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha donado su Espíritu Santo. El sentido moral es mucho más profundo, ¿sí? Madre, ahora sí, perdón. Nos dice el 11 de Corintios, primero: todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. En figura. Ahí, bueno, busque Hebreos capítulo 3, ahí Hebreos 3, 4. Ahí está mal. A ver, déjenme checar. Es Hebreos capítulo 3, yo creo, versículo 4 al 11. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos 3. A ver, es que está mal escrito, pero no sé cómo lo refiere. Hebreos 3. Sí, 3 del 4 al 11. Hebreos 3 del 4 al 11. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa, como servidor, para atestiguar cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Aquí vemos en este pasaje precisamente elementos de moral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice la carta, ¿no? Ciertamente Moisés fue fiel
el elemento de la fidelidad, servicio para atestiguar cuanto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras. Y bueno, hay una serie de elementos de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, como esos cristianos en esta vida, ¿no? Y vamos a ver el capítulo 4, que no son muchas. ¿Quiere leernos todo el capítulo 4? De Hebreos, ¿verdad? Sí. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros resulte que llegue rezagado. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Y por eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues está dicho en alguna parte acerca del día séptimo. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el mismo lugar, no entrarán en mi descanso. Así pues, ya que quedan algunos por entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señala otro día, hoy diciendo por David, mucho después, en el lugar citado, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. Por tanto, queda un descanso sabático que el pueblo de Dios, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, como Dios de los suyos. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia, pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. Muy bien. Fíjense algo bien interesante. Creo que me falta poquito. Sí, dejémoslo ahí porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver el último sentido, el sentido anagógico. Anagógico viene del griego anagogé, que significa, en el sentido de la escritura, a los bienes de la patria eterna, la eternidad, el sentido espiritual profundo, que no se refiere a un elemento temporal, sino eterno. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria, es el sentido anagogé. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Vamos a ver Apocalipsis 21 del 1 al 22. Apocalipsis 21, del 1 al 22. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono,
mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. Las murallas de la ciudad se asientan sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía 140. Muy bien. Hasta ahí vamos a dejarle. Es el Sí, 4 sentido codos. anagógico, el sentido de la trascendencia a la vida eterna. Son los 3 sentidos de la Sagrada Escritura que tenemos que tener para poder interpretarla correctamente. Nos quedamos en el número 117, pasaríamos el 118, dice, un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos, y lo pone en latín, que no vamos a leerlo. Nos quedamos en el 118, vamos al 119, el siguiente programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor, Él es el Salvador.